Bien, pues en el video pasado lo que estábamos viendo era la estructura de capital y vimos algunos conceptos básicos. Esencialmente lo que estábamos viendo era cómo comparar una empresa que estaba apalancada contra una empresa que no estaba apalancada y estábamos decidiendo si era más valiosa una empresa que se financiaba solo por capital o una empresa que se financiaba con deuda. Al final, pues llegamos a la conclusión de que no teníamos muchos elementos para decidir y la única conclusión a la que llegamos es que eh, no importa si una empresa está apalancada o no está apalancada, o si su estructura de capital contiene más deuda o menos deuda, lo que sí importa es que el valor de la empresa tendría que ser más alto para que entonces los accionistas pudieran decidir entre pues una empresa apalancada o no apalancada, es decir, una empresa endeudada o no endeudada. Eh, Algunos de los conceptos que habíamos visto en ese video era cómo debe elegir una empresa su razón de deuda a capital, y vimos que todo el valor de la empresa se reducía a pues el total de deuda más el total de capital, que era la parte más común. Y entonces vimos esta parte de la teoría del pastel, donde decíamos, bueno, podría valer más una empresa que tuviera 40% de acciones comunes o una empresa que tuviera 60% de acciones comunes, o una empresa que estuviera endeudada con 60% bonos, o una empresa que estuviera endeudada con 40% de bonos. Y eso daba origen a estas dos preguntas, que eran, ¿por qué deben los accionistas de la empresa interesarse en la mayoría de toda la empresa si el valor de la empresa es la suma de la deuda más el capital? Y esta pregunta la logramos de alguna manera responder bajo la premisa básica de que a los accionistas les interesará endeudarse más siempre que el valor de la empresa sea más alto. Pero no llegamos a una conclusión sobre la segunda pregunta. ¿Qué razón de deuda capital maximiza los intereses de los accionistas? Porque entonces ya no teníamos elementos suficientes. Y entonces a lo único que llegamos era pues, a describir este gráfico en donde teníamos una empresa con deuda y una empresa sin deuda. Y entonces veíamos cómo esta línea punteada era una empresa que estaba endeudada, que ciertamente tenía una beta más alta, por lo que ya hemos visto y explicado en otros videos, que una empresa pues que está apalancada necesariamente necesita más rendimientos o genera más rendimientos, y entonces tiene una beta más inclinada, y una empresa que no está endeudada, que tiene pues una beta un poquito menos pronunciada, pero en algún momento esos dos utilidades antes de intereses se deben de cruzar para las dos empresas y junto con las utilidades por acción. Entonces, a lo único que llegábamos es que de 0 utilidades antes de intereses y hasta 800 utilidades antes de intereses, lo que teníamos es que una empresa que no estuviera endeudada, pues tenía un rendimiento o unas utilidades por acción más altas. Y a partir de ese punto de equilibrio y en adelante, pues nosotros preferiríamos una empresa con deuda. ¿Por qué? Porque tiene unas utilidades por acción más altas. Ahora, esto que es más alto implica mayores riesgos. Y hasta allí todavía no lográbamos responder esa segunda pregunta de, entonces, ¿qué estructura de deuda a capital es la más precisa? Y a lo que llegamos es a que, bueno, Modigliani y Miller en el 58 pues escribieron un artículo en donde realizan varias proposiciones, no solamente dos, sino varias más. Y entre esas proposiciones, pues a nosotros nos interesan las primeras dos. La primera proposición de Modigliani y Miller dice que el valor de la empresa bajo distintas estructuras de capital, pues tendría que ser el mismo, y que ninguna estructura de capital es mejor o peor que otra estructura para los accionistas de una empresa. Para poder realizar esto, entonces, Modigliani y Miller suponen tres cosas. Primero, que no hay impuestos, estamos imaginando un mundo sin impuestos, que no hay costos de transacción, es decir, si ustedes solicitan deuda o un crédito, entonces no hay costos adicionales a los intereses que se van a pagar. Y tercero,
que una persona o una empresa pueden endeudarse a la misma tasa. Es decir, no hay ventaja de que una empresa como corporación pueda negociar una tasa de interés más baja para un préstamo. Y entonces, estas proposiciones de Modigliani y Miller se pueden un poquito esbozar con dos estrategias. Imaginemos lo siguiente. Hay una estrategia de comprar 100 acciones de capital apalancado a 20 pesos cada una de las acciones. Entonces, la primera estrategia en lo que consiste es en comprar 100 acciones a $20 por acción y eso nos daría pues un total de 2,000 de endeudamiento para comprar esas 100 acciones. Y la estrategia B, que es solicitar en préstamo $2,000 y además de esos $2,000 que se solicitan en préstamo, invertir de la propia bolsa de la empresa otros $2,000 para comprar 200 acciones de capital no apalancado. Es decir, se recomprarán algunas acciones que no están apalancadas y cada una de las acciones pues, cuesta $20. Entonces, si nosotros vemos esas dos estrategias, la estrategia A y la estrategia B, si comenzamos por la A, las utilidades por acción de ese capital apalancado van a ser pues en 3 escenarios, bajo recesión, bajo un escenario normal y bajo una expansión. Entonces, bajo la recesión, las utilidades por acción son 0, bajo un escenario normal son 4 y bajo la expansión son 8. Como tenemos 100 acciones, pues habría que multiplicar estas utilidades por acción por 100, que nos daría pues un 0 en la primera parte, un 400 en la segunda y un 800 en la tercera. Y además el costo inicial pues son los 2,000 con los que se endeudó la empresa para obtener esas 100 acciones. Entonces el costo va a ser el mismo en los 3 escenarios. Y lo que vamos a tener en la estrategia B es que las utilidades por acción del capital no apalancado van a ser de 1, 3 y 5. Y entonces las utilidades por 200 acciones tendrían que ser iguales pues a 200, a 600 y a 1,000. Y los intereses pagados sobre esos 2,000 pesos que se solicitaron en préstamos serán pues 0.1 por los 2,000 y luego lo mismo en el segundo escenario y luego lo mismo en el tercer escenario. De tal manera que la utilidad neta pues va a ser la suma de estas dos, bueno, la resta de estas dos más bien, que va a ser 0, después 400 y después 800. Si nos fijamos, las utilidades netas aquí en la estrategia B y en la estrategia A son exactamente las mismas. Solo que en la estrategia A nosotros estamos comprando capital apalancado, es decir, nos estamos endeudando para poder realizar esta estrategia, y en la estrategia B nosotros no necesariamente nos estamos endeudando de la misma manera. Es decir, en una vamos a tener capital apalancado y en otra capital no apalancado. Si se fijan, las estructuras de capital son distintas, pero el valor de la empresa sigue siendo el mismo. 0, 400 y 800, 0, 400 y 800. Lo que nos muestra esta primera proposición de Modigliani y Miller, donde la estructura de capital no importa mucho, puesto que el valor de la empresa no va a cambiar bajo esos escenarios. La segunda proposición de Modigliani y Miller es que el riesgo para los accionistas va a aumentar cuando la empresa se está apalancando. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando la empresa se está apalancando, pues está adquiriendo deuda. Si regreso un poquito a la lámina anterior, si se fijan en esta gráfica, cuando una empresa se está apalancando, está adquiriendo deuda, es decir, está haciendo que la empresa obtenga rendimientos más altos a partir de cierto punto. Esos rendimientos más altos también conllevan a un riesgo más alto. Y esta es la segunda proposición de Modigliani y Miller. Es decir, el riesgo para los accionistas va a aumentar en la medida en que la empresa se vaya endeudando cada vez más. Y aquí no estamos hablando del valor, sino solamente del riesgo que conlleva. Entonces, debido a que el capital apalancado implica un riesgo mayor como compensación, debe ofrecer un rendimiento esperado que sea más alto. Y el rendimiento esperado del capital pues está
positivamente relacionado con el apalancamiento, porque el riesgo para los accionistas va a aumentar con el apalancamiento. Si lo recordamos de uno de los tutoriales anteriores, teníamos un modelo del costo de capital promedio ponderado, o del RWAC, en donde nosotros teníamos el total de financiamiento por medio de acciones entre el total de financiamiento por deuda más acciones por el rendimiento de las acciones, más la proporción de deuda con respecto al total de deuda más capital por el rendimiento de la deuda. De aquí, lo que a nosotros nos interesaría sería despejar el rendimiento de las acciones, porque el rendimiento de las acciones nos va a dar a nosotros el riesgo de la empresa. Y para poder hacer esto, entonces nosotros al costo de capital promedio ponderado le vamos a restar la proporción de deuda por el rendimiento de la deuda. Y lo vamos a multiplicar por esta razón invertida. ¿Eso qué nos va a dar como resultado? Bueno, eso nos va a dar como resultado que el rendimiento de las acciones sea igual al costo de capital promedio ponderado. Recordemos que el costo de capital promedio ponderado se va a mantener igual durante la empresa que esté financiada por solamente acciones comunes. Este R sub 0 entonces va a ser el costo de capital promedio ponderado para una empresa que solamente está financiada por capital común, multiplicada por la deuda sobre el capital, que a su vez multiplica a este rendimiento de una empresa financiada solamente por capital común menos el rendimiento de una tasa libre de riesgo. Es decir, esta va a ser una prima por riesgo que multiplica la estructura de capital y que a su vez se le suma a una empresa que está financiada solamente por capital común. Y a esto es a lo que llegamos con la proposición 2 de Modigliani-Miller. Es decir, el riesgo para los accionistas va a aumentar con el apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos aumentando esta letra B que está aquí, le vamos dando valores más altos, entonces vamos a llegar a un riesgo que es, pues en algún momento significativamente mayor, tal como lo estamos viendo en este gráfico. Es decir, el costo de capital va a aumentar en la medida en que la razón deuda capital se incremente. Recordemos que el costo de capital promedio ponderado se va a mantener constante a lo largo de toda la estructura de capital y que la tasa libre de riesgo o el endeudamiento también va a permanecer como una tasa constante y de esta manera, pues lo que nosotros vamos viendo es que el rendimiento de las acciones de la empresa va a ir aumentando conforme se incremente la razón de deuda a capital. Y esta es la segunda proposición de Modigliani-Miller. Repito, bajo esos tres supuestos. El principal, que no existen impuestos. El secundario es que no existen costos de transacción. Y el tercero, que es que los particulares y las corporaciones se pueden endeudar a una misma tasa, porque de otra manera cualquier accionista pues pudiera financiarse también a una misma tasa y no necesariamente tendría que invertir su dinero dentro de una empresa. Bueno, hasta aquí lo que es esta segunda parte de la estructura de capital con las proposiciones 1 y 2 de Modigliani-Miller en un mundo en donde no existen impuestos.